Mi esposo falleció, mi hija de 18 años heredó la casa y $12 millones. A mí solo me quedó una cabaña vieja. Entonces me echó de la casa gritando, «Vete a vivir con los cerdos, vieja pobre». Días después, lo que encontré en la cabaña la dejó en shock. El aire en la oficina del licenciado Morales era espeso y olía a papel viejo y a café rancio. Me sentía pequeña, encogida en un sillón de cuero que se pegaba a mi piel sudorosa a pesar del aire acondicionado. Tenía 38 años, pero en ese momento, me sentía como una niña asustada, esperando un veredicto que sabía, en el fondo de mi alma, que me destruiría. Frente a mí, sentada con una postura que irradiaba impaciencia y aburrimiento, estaba mi hija, Jimena. Acababa de cumplir 18 años. Su cabello, teñido de un rubio tan artificial que dolía a la vista, caía perfectamente liso sobre los hombros de una chaqueta de diseñador que yo jamás podría pagar. A su lado, casi pegado a ella, estaba su novio, Dionisio. Un joven de unos 22 años con una sonrisa falsa permanentemente grabada en el rostro y ojos de tiburón que no dejaban de escanear la opulenta decoración de la oficina. El licenciado Morales, un hombre calvo con gafas de montura dorada, se aclaró la garganta. El sonido retumbó en el silencio sepulcral. «Bien», dijo, acomodando una pila de documentos sobre el escritorio de caoba. «Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad y testamento del señor Leandro Cifuentes. Que en paz descanse». Mi corazón dio un vuelco doloroso al oír su nombre. Leandro. Mi esposo durante casi 20 años. El hombre por el que había renunciado a una beca de arquitectura, a mis sueños, a mi juventud. El hombre que me había prometido un para siempre, que terminó demasiado pronto, hace apenas un mes, en un accidente automovilístico. Procederé a leer los puntos principales, continuó el abogado, con una voz monótona que parecía no registrar la tensión en la habitación. Primero, en lo que respecta a los activos líquidos y las inversiones. Sentí la mano de Jimena apretar la mía sobre el reposabrazos del sillón. Era un gesto vacío, actuado. Podía sentir su pulso acelerado, no por el dolor, sino por la anticipación. Dionisio le susurró algo al oído y ella sonrió levemente, una sonrisa afilada que no llegó a sus ojos. La totalidad de las cuentas bancarias, acciones, bonos y fondos de inversión, que ascienden a una suma de $12 millones, serán transferidos en su totalidad a mi única hija, Jimena Cifuentes, al cumplir la mayoría de edad, la cual ya ha alcanzado. 12 millones. La cifra flotó en el aire, irreal, obscena. Vi cómo los ojos de Dionisio se abrían como platos y su sonrisa se ensanchaba. Jimena, por su parte, mantuvo una compostura casi ensayada, asintiendo levemente como si estuviera recibiendo un premio que le correspondía por derecho divino. Segundo, prosiguió el licenciado Morales, ajeno al cataclismo que se estaba produciendo en mi interior. La empresa de desarrollo de software, Cifuentes Innovations, junto con todas sus patentes y activos, pasará a ser propiedad y será dirigida por mi hija, Jimena Cifuentes. Mi respiración se atoró en mi garganta. La empresa. La empresa que yo había ayudado a construir desde cero. La que nació de una idea que yo le di a Leandro una noche, cuando él estaba devastado por haber perdido su empleo y yo trabajaba de mesera en 2 turnos para pagar las cuentas. La que creció gracias a mis noches en vela, a mi apoyo incondicional, a mi fe ciega en él. Finalmente, el abogado llegó al último punto. Ajustó sus gafas y me miró por primera vez con una expresión que podría haber sido lástima. Y para mi amada esposa, Elara. Mi nombre sonó extraño, como si perteneciera a otra persona. Por un instante, una chispa de esperanza y lógica se encendió en mi pecho. Quizás había algo más. Algo que Leandro había guardado para mí. Le dejo la propiedad a perpetuidad de la cabaña familiar en las montañas de Pine Creek, junto con todo su contenido y enseres. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. La cabaña. Una construcción de madera vieja y ruinosa que el padre de Leandro había construido hacía 50 años. Un lugar al que no habíamos ido en más de una década porque el techo tenía goteras y las ventanas estaban rotas. Un lugar sin valor.
Jimena soltó mi mano. Se giró lentamente hacia mí, y la máscara de compostura se desvaneció, revelando un desprecio puro y sin adulterar. Sus labios se curvaron en una mueca que pretendía ser una sonrisa. Vaya, mamá, susurró, su voz goteando veneno. Parece que papá por fin te dio exactamente lo que vales, casi nada. No hubo un viaje a casa juntas. Jimena y Dionisio se fueron en el Mercedes nuevo que ella se había comprado la semana anterior a la lectura del testamento, para levantar el ánimo, según dijo. Yo me quedé atrás, firmando papeles que no entendía, con la mano temblando tanto que mi firma parecía el garabato de un niño. El licenciado Morales me ofreció un vaso de agua y unas palabras de consuelo vacías. No las escuché. Un zumbido sordo había llenado mis oídos, ahogando todo lo demás. Conduje mi viejo Honda de vuelta a la que había sido mi casa durante 20 años. La casa que yo misma había diseñado, basándome en los bocetos de mis sueños de arquitecta frustrada. Cada ladrillo, cada ventana, cada rosal en el jardín llevaba una parte de mí. Al llegar, el Mercedes ya estaba aparcado en la entrada, como un depredador brillante y satisfecho. Dentro, la atmósfera había cambiado. Ya no era un hogar en duelo, o era un territorio conquistado. Dionisio había puesto música a todo volumen, un reggaetón vulgar que hacía vibrar las paredes. Jimena estaba en la sala, con el teléfono en la mano, grabando un video para sus redes sociales. Hola, mis amores, aquí reportándome desde mi nuevo nidito de amor, decía con una voz cantarina y falsa. Pronto haremos una remodelación total, adiós a toda esta decoración de vieja aburrida. Pasé por su lado como una fantasma. Ella ni siquiera me miró. Subí las escaleras, cada peldaño un esfuerzo monumental. Mi habitación, nuestro santuario, olía a perfume barato, el de Dionisio. Sobre la cama, había ropa de Jimena esparcida, como si ya hubiera reclamado el espacio. Comencé a empacar, pero ¿qué empacas cuando toda tu vida está entretejida en las paredes de una casa? Abrí mi armario y saqué los vestidos que había usado en nuestros aniversarios. Abrí los cajones y encontré las fotos de Jimena cuando era bebé, sus primeros dibujos, el collar de macarrones que me hizo en el kinder. Cada objeto era una puñalada. Bajé a la cocina con una caja de cartón en las manos. Sobre la repisa de la chimenea estaba mi posesión más preciada, un juego de té de porcelana inglesa que había sido de mi madre, y antes de mi abuela. Era lo único de valor material que yo había traído a este matrimonio. Con manos temblorosas, empecé a envolver cada taza, cada plato, en papel de periódico. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Jimena era fría como el hielo. Estaba de pie en el umbral de la sala, con los brazos cruzados y una ceja arqueada. Dionisio estaba detrás de ella, sonriendo con suficiencia. Es de mi madre, dije, mi voz apenas un susurro. Me lo llevo conmigo. Jimena soltó una risa corta y despectiva. No, no lo creo. El abogado fue muy claro, la casa y todo su contenido. Esto venía con la casa. Ahora es parte de mi herencia. Se acercó, me arrancó una de las tazas de las manos y la examinó con desdén. Además, es feísimo. Probablemente lo tire a la basura. Pero es mío para tirar. Sentí como algo dentro de mí se rompía. La última hebra de control, de dignidad. Jimena, por favor, supliqué. No, dijo, tajante. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Tienes 24 horas para sacar tus trapos viejos de aquí. Ni un minuto más. Dionisio y yo queremos empezar a disfrutar de nuestra casa sin la presencia de fantasmas del pasado. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de humillación. Empaqué lo que pude en 2 maletas y unas cuantas cajas. Ropa, algunos libros, mis álbumes de fotos personales. Jimena me seguía por toda la casa, criticando cada objeto que yo elegía, asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara remotamente valioso. Al día siguiente, mientras cargaba la última caja en la cajuela de mi coche abollado, Jimena salió al porche. Llevaba un vestido rojo ceñido y tacones altos. Se apoyó en la barandilla,
observándome como si yo fuera una sirvienta a la que acababa de despedir. Asegúrate de dejar las llaves bajo el tapete, ordenó. Asentí, sin poder mirarla a los ojos. El nudo en mi garganta era tan grande que me impedía hablar. Cuando cerré la cajuela y me di la vuelta para ir hacia la puerta del conductor, ella me detuvo. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a champaña. «¿Sabes, mamá?», dijo en un susurro conspirador. «Es lo mejor. Siempre fuiste un lastre para papá. Y para mí. Ahora por fin podemos ser libres». Y entonces, ocurrió el acto final de crueldad. Sacó un fajo de billetes arrugados de su bolso y me los arrojó a los pies. El viento los esparció por el césped. «Para la gasolina», dijo con una sonrisa torcida. «No quiero que te mueras en el camino y me traigas mala suerte». Me quedé paralizada, mirando los billetes esparcidos. Y mientras yo estaba ahí, humillada y rota, ella se giró y gritó, para que todo el vecindario la oyera, las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre. «Y ahora lárgate a vivir con los cerdos, vieja pobre». El viaje hacia las montañas de Pine Creek fue largo y silencioso, solo interrumpido por el traqueteo del motor de mi viejo Honda y los sollozos que se me escapaban sin control. Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad era un kilómetro que me alejaba de la vida que había conocido, de la persona que había sido. El asfalto liso dio paso a un camino de tierra lleno de baches, y el paisaje urbano fue reemplazado por un denso bosque de pinos que parecían cerrar el cielo sobre mí. Mientras el coche subía con dificultad por la sinuosa carretera, mi mente se convirtió en un proyector, mostrando escenas de mi vida en una pantalla de dolor. No eran recuerdos felices. Eran las piezas de exhibición de mi propio museo personal, el museo del dolor y del sacrificio no reconocido. La primera pieza de la colección apareció con una claridad brutal, mi 21º cumpleaños. Tenía las entradas para ir a ver a mi banda favorita, un regalo que me había hecho yo misma después de meses de ahorro. Pero esa tarde, Jimena, con apenas 1 año, empezó a arder en fiebre. Leandro me miró con sus ojos cansados. «Cariño, tengo esa cena con los inversores, es crucial. No puedo cancelarla, ¿te importaría quedarte?». No me importó. O más bien, aprendí a que no me importara. Pasé mi cumpleaños meciendo a mi hija enferma, cantándole canciones de cuna mientras escuchaba a lo lejos los fuegos artificiales de la ciudad, imaginando el concierto que me estaba perdiendo. Leandro llegó a casa pasada la medianoche, oliendo a vino caro, y se durmió sin siquiera preguntar cómo seguía la niña. El proyector cambió de imagen. Ahora estaba yo, con 23 años, de pie frente al tablón de anuncios de la universidad. Mi nombre estaba en la lista de aceptados para la beca de arquitectura en el extranjero. Un sueño hecho realidad. Corrí a casa para contárselo a Leandro, pero lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Lo habían despedido. Su empresa había quebrado. Esa noche, mientras él dormía un sueño agitado por la ansiedad, yo me deslicé fuera de la cama, fui a mi escritorio y rompí la carta de aceptación en 1000 pedazos. A la semana siguiente, empecé a trabajar como mesera en un restaurante familiar. 2 turnos. 6 días a la semana. Fue durante esos meses, mientras yo llegaba a casa con los pies hinchados y el olor a grasa impregnado en el pelo, que Leandro, con todo el tiempo libre del mundo, empezó a desarrollar una idea para un software de gestión. Una idea que había surgido de una conversación que tuvimos, una idea que yo alimenté con mi apoyo y mis escasos ahorros. La siguiente exhibición era más reciente, más dolorosa. Jimena, con 16 años, parada frente a mí en su habitación, con el rostro contraído por la furia. Quería un bolso de marca que costaba más que mi sueldo de un mes en aquel entonces. Yo, que había vuelto a trabajar a tiempo parcial como asistente administrativa, le dije que no era posible, que era un gasto extravagante. Su respuesta me dejó sin aire. «¿Tú qué sabes de estilo o de lo que necesito?», gritó. «Solo eres una simple ama de casa, estás arruinando mi vida social, mi futuro». Más tarde, esa misma noche, vi a Leandro deslizarle su tarjeta de crédito platino. Me guiñó un ojo por encima del hombro de nuestra hija.
Hay que mantenerla feliz, Elara. Es mi princesita. Cada recuerdo era un clavo más en el ataúd de mi autoestima. Me di cuenta de que la crueldad de Jimena no había nacido de la nada el día de la lectura del testamento. Había sido cultivada, regada y abonada durante años por la indulgencia ciega de su padre y mi silencio cómplice. Yo había permitido que me borraran, que me convirtieran en un personaje secundario en mi propia vida, una pieza funcional pero invisible del mobiliario. El coche finalmente se detuvo frente a la cabaña. La imagen que me recibió era desoladora. La pintura descascarada, el porche inclinado, una ventana rota tapada con un cartón. Era la metáfora perfecta de cómo me sentía por dentro, abandonada, rota y expuesta a los elementos. Mientras bajaba la primera maleta, el peso de mis 38 años se sintió como si fueran 80. La mujer que había renunciado a sus sueños por amor ahora estaba sola, despojada de todo, frente a una ruina. La ira que había sentido en casa de Jimena se había disuelto, dejando solo un vacío helado. Pero mientras miraba la vieja puerta de madera, una idea extraña, un pensamiento casi rebelde, se abrió paso a través de la niebla de mi desesperación. Esto no podía ser el final. No me habían traído hasta aquí solo para morir de pena. En algún lugar, en medio de este desastre, tenía que haber una razón. Tenía que haber algo más. Los primeros días en la cabaña fueron una prueba de supervivencia física y mental. El lugar era un congelador por las noches y un horno durante el día. El olor a humedad y a madera podrida se me metió en la ropa, en el pelo, en la piel. No había electricidad, así que mis únicas compañeras después del atardecer eran unas cuantas velas que encontré en un cajón y la luz de la luna que se colaba por los agujeros del techo. El agua corriente era un lujo olvidado, tenía que caminar casi 1 kilómetro hasta un viejo pozo manual y acarrear cubos pesados que me dejaban los brazos temblando y la espalda dolorida. Pasé esas primeras horas en un estado de shock, moviéndome como un autómata. Barrí telarañas del tamaño de mi mano, fregué capas de suciedad de décadas y traté de tapar las corrientes de aire con trapos viejos. Cada tarea era un recordatorio de mi caída. Mis manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de astillas y callos. Mis pensamientos eran un bucle de ¿por qué? ¿Por qué Leandro me había hecho esto? ¿Por qué mi propia hija me odiaba tanto? El tercer día, la desesperación dio paso a una especie de resignación sombría. Decidí que si este iba a ser mi hogar, al menos intentaría hacerlo habitable. Empecé por el viejo armario de roble que estaba en la única habitación. Estaba atascado, y tuve que usar toda mi fuerza para abrir sus puertas chirriantes. Dentro, solo había un par de mantas apolilladas y comidas por las polillas. Decepción. Mientras sacaba las mantas para sacudirlas afuera, sentí que algo no encajaba. La pared trasera del armario sonaba hueca al golpearla. Intrigada, metí la cabeza en el oscuro interior. Mis dedos recorrieron la madera áspera hasta que encontraron un borde, un contorno casi imperceptible. Era una tabla suelta. Con el corazón latiéndome un poco más rápido, hice palanca con la punta de una tijera oxidada que había encontrado. La tabla cedió con un gemido, revelando un pequeño compartimento secreto. Y dentro, había una caja. Era una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, pesada y cubierta de óxido. No era un cofre del tesoro de película, sino algo mucho más mundano, por alguna razón, más emocionante. Tenía una cerradura pequeña y robusta. No había ninguna llave a la vista. La sacudí. Algo se movió en su interior, un sonido sordo, como de papeles. La frustración me invadió. ¿Otro callejón sin salida? ¿Una broma cruel desde la tumba? Dejé la caja sobre la cama polvorienta y me senté, sintiendo que las lágrimas volvían a amenazar. Pero esta vez, algo era diferente. La curiosidad, una emoción que creía muerta en mí, estaba luchando por salir a la superficie. Decidí buscar la llave. ¿Dónde podría esconder un hombre como Leandro una llave importante? No en un lugar obvio. Tenía que ser en un sitio personal, algo que solo él valorara. Mi mente voló hacia la pequeña estantería que había en la sala, llena de libros viejos y mohosos. Leandro amaba los libros,
pero había unos pocos que eran sus favoritos, los que releía una y otra vez. Fui directamente a un volumen gastado de 100 años de soledad. Lo había leído tantas veces que el lomo estaba casi roto. Pasé las páginas con cuidado, el olor a papel viejo llenando mis fosas nasales. Y allí, entre las páginas que describían a Macondo, encontré lo que buscaba. No era una llave, sino un pequeño trozo de papel doblado. Lo abrí. Era un acertijo, escrito con la caligrafía casi ilegible de Leandro. Donde el sol nunca brilla, pero el calor del hogar siempre se siente. Me quedé mirando la frase, desconcertada. ¿El sótano? No, allí hacía un frío terrible. ¿Debajo de la cama? No tenía sentido. Recorrí la pequeña cabaña con la mirada, buscando una respuesta. Y entonces mis ojos se posaron en la chimenea. La enorme chimenea de piedra que ocupaba casi toda una pared. El corazón del hogar. Pero, ¿dónde el sol nunca brilla? Detrás. Corrí hacia la chimenea. La pared trasera estaba cubierta de hollín. Empecé a palpar las piedras frías y ásperas, buscando algo fuera de lugar. Y lo encontré. Una piedra que se movía ligeramente bajo la presión de mis dedos. Usando la tijera de nuevo, la saqué con cuidado. Detrás, en un pequeño hueco, envuelta en un trozo de tela de terciopelo descolorido, había una llave. Era una llave de aspecto antiguo, de hierro forjado, con un diseño intrincado en la cabeza. Con manos temblorosas, corrí de vuelta a la habitación, tomé la caja de metal y metí la llave en la cerradura. Encajaba a la perfección. Giré la llave. El mecanismo, rígido por los años de desuso, finalmente cedió con un sonoro clac. El sonido de mi futuro abriéndose. Levanté la tapa de la caja con una reverencia casi religiosa. El olor a papel viejo y a tinta seca flotó en el aire. Dentro, perfectamente ordenados, había dos objetos, un sobre grueso de color manila, sellado, con mi nombre, El Ara, escrito en la familiar caligrafía de Leandro, y debajo, un dispositivo que tardé un segundo en reconocer, una memoria USB de aspecto moderno, que contrastaba extrañamente con la antigüedad de la caja. Dejé el USB a un lado y tomé el sobre. Mis dedos temblaban tanto que casi lo rasgo al abrirlo. Dentro había varias hojas de papel, dobladas por la mitad. Empecé a leer. Mi queridísima Elara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa dos cosas. La primera es que yo ya no estoy. Lo siento, mi amor. Siento haberme ido tan pronto y haberte dejado sola en este mundo. La segunda, y más importante, es que has demostrado ser exactamente la mujer fuerte, inteligente y resiliente que siempre supe que eras. Significa que sobreviviste al primer golpe y encontraste esto. Estoy tan orgulloso de ti. Tuve que detenerme. Las lágrimas nublaban mi visión, cayendo sobre el papel y emborronando ligeramente la tinta. Eran lágrimas diferentes a las que había derramado hasta ahora. No eran de autocompasión, sino de una extraña mezcla de dolor y validación. Continué leyendo. Sé que ahora mismo debes estar confundida y, probablemente, muy enfadada conmigo. Sé lo que dice el testamento. Sé que le dejé todo a Jimena. Por favor, tienes que creerme, fue el acto más difícil y doloroso de mi vida, pero lo hice para protegerte. Y para protegerla a ella de sí misma. Te conozco, Elara. Conozco tu corazón noble. Si te hubiera dejado el dinero directamente, sé que habrías intentado compartirlo con Jimena. Y ella, en su estado actual, influenciada por ese muchacho y por una codicia que me aterra admitir que yo mismo fomenté, te lo habría quitado todo. Habría encontrado la manera, legal o no, de dejarte sin nada. Te habría manipulado, te habría hecho sentir culpable, y tú, por amor, habrías cedido. Tenía que crear una situación en la que no tuvieras nada que ella pudiera desear. Mi respiración era entrecortada. Cada palabra resonaba con una verdad aterradora. Él tenía razón. Yo habría intentado ayudarla. Y ella me habría destruido. Nuestra hija,
me equivoqué con ella, Elara. La consentí demasiado. Quise darle todo lo que yo no tuve, y en el proceso, creé a alguien que no valora nada porque nunca ha luchado por nada. El dinero la corromperá. Lo gastará, lo malgastará, y aprenderá una lección que yo no tuve el valor de enseñarle en vida. Es una medicina amarga, y rezo para que funcione. Pero tú, mi amor, tú eres diferente. Tú construyes. Tú creas. Tú entiendes el valor real de las cosas. Por eso, lo que te dejo a ti no es dinero. Es algo mucho más poderoso. Es un legado. Es justicia. Es tuyo. Hace años, cuando perdí mi empleo y tú nos mantuviste a flote, empecé a trabajar en un proyecto de software. Un programa de diseño arquitectónico basado en tus ideas, en tus bocetos, en tu pasión por la construcción sostenible. Tú fuiste la chispa, la inspiración. Con los años, en secreto, seguí desarrollándolo, perfeccionándolo. Se convirtió en mi obsesión, mi plan de contingencia. Un plan para ti. En esta caja, junto a esta carta, hay un documento legal. Es la cesión completa y absoluta de todos los derechos de propiedad intelectual y la patente de ese software, llamado Cimientos. Está a tu nombre. Lo firmé y lo notaricé hace más de un año. Es legalmente tuyo, intocable, separado de cualquier otro bien de la herencia. En el USB está todo, el código fuente, el plan de negocio, los estudios de mercado. Todo lo que necesitas. El dinero se acaba, Elara. Las casas se pueden perder. Pero el conocimiento, la creatividad, eso es para siempre. Este es tu verdadero legado. Tu oportunidad de reclamar el sueño que sacrificaste por mí, por nuestra familia. Constrúyelo. Hazlo más grande de lo que yo jamás podría haber imaginado. Vive la vida que mereces. Perdóname por la prueba a la que te he sometido. Era la única manera que se me ocurrió. Sabía que solo tú serías lo suficientemente fuerte para superarla. Te amé hasta mi último aliento. Y te amo más allá de él. Tuyo siempre, Leandro. Cuando terminé de leer, estaba temblando de pies a cabeza. El dolor, la ira, la confusión, todo se arremolinaba dentro de mí, pero por encima de todo, una nueva emoción emergía, clara y poderosa, la determinación. Leandro no me había abandonado. Me había dado un mapa, una herramienta y, lo más importante, me había devuelto la fe en mí misma. Jimena pensaba que me había desterrado a una ruina. No tenía idea de que me había enviado al lugar de nacimiento de mi nuevo imperio. Pasaron 8 meses. 8 meses que se sintieron como una vida entera. El mundo exterior, el mundo de Jimena, probablemente pensaba que yo estaba pudriéndome lentamente en mi exilio montañés. Y en cierto modo, dejé que lo creyeran. La cabaña, por fuera, seguía pareciendo una ruina. Pero por dentro, se había transformado en mi cuartel general, mi santuario de guerra. Lo primero que hice fue llamar a la única persona en el mundo en la que podía confiar ciegamente, la tía Úrsula, la hermana mayor de Leandro. Una mujer dura, sin pelos en la lengua, que nunca había aprobado la forma en que criamos a Jimena. Cuando le conté todo, desde el testamento hasta la carta, no se sorprendió. Ese era mi hermano, dijo con su voz ronca. Un cobarde con un corazón de oro. Y esa niña, siempre supe que era veneno puro. ¿Qué necesitas, Elara? La tía Úrsula me prestó el capital inicial, una suma considerable que había ahorrado durante toda su vida como enfermera jefe. Considera esto una inversión en la justicia divina, me dijo. Con ese dinero, contraté al mejor abogado de patentes y derecho corporativo de la ciudad, el licenciado Gastón Valdivia, un hombre tan afilado como sus trajes a medida. Juntos, en el más absoluto secreto, fundamos Cimientos SADCB. Alquilamos una pequeña oficina en un distrito tecnológico en auge y contratamos a un equipo de jóvenes programadores brillantes y hambrientos de éxito. Yo era la CEO, la visionaria. Pasaba mis días en la ciudad, dirigiendo el desarrollo, y mis noches en la cabaña, estudiando, planificando, convirtiéndome en la mujer de negocios que siempre debía haber sido.
Mi sueño de arquitectura se había transformado, fusionándose con la tecnología para crear algo nuevo, algo revolucionario. El software era mejor de lo que Leandro había imaginado, o era una herramienta que podía diseñar edificios ecológicos y autosuficientes con una eficiencia sin precedentes. Mientras tanto, me llegaban noticias de la vida de Jimena a través de la tía Úrsula, quien a su vez las escuchaba del inevitable cotilleo de la ciudad. Mi hija estaba viviendo la vida que siempre había soñado, una vida sacada de las portadas de las revistas. Se compró un penthouse en la zona más exclusiva. Su Instagram era un desfile interminable de fiestas en yates, viajes a Dubái, compras en París y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Dionisio, por supuesto, estaba permanentemente a su lado, como un parásito bien vestido. Habían gastado más de $2 millones en menos de un año. La empresa de Leandro, Cifuentes Innovations, estaba siendo dirigida por un amigo de Dionisio y, según los rumores, se estaba yendo a pique por una gestión desastrosa. Yo observaba todo desde la distancia, con una calma glacial. No sentía celos, solo una fría certeza. Cada dólar que ella quemaba, era un clavo más en su propio ataúd financiero. Yo no estaba construyendo solo una empresa, le estaba construyendo una trampa. El momento llegó en la Cumbre Anual de Tecnología y Bienes Raíces, el evento más prestigioso del sector en todo el país. Durante semanas, la industria había estado hablando de Cimientos, el misterioso startup que había salido de la nada y estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Nuestro software ya había ganado varios premios y teníamos contratos preliminares con las constructoras más grandes de México. La identidad del fundador era el secreto mejor guardado. La noche del evento, el gran salón de un hotel de lujo estaba a rebosar. Arquitectos, inversores, magnates de la construcción, todos estaban allí. Y entre ellos, en una mesa cerca del frente, estaban Jimena y Dionisio. Habían conseguido las entradas a través de uno de sus nuevos amigos ricos, y estaban allí para ver y ser vistos, para publicar en sus redes sociales que formaban parte de la élite. Cuando el maestro de ceremonias subió al escenario, la expectación era palpable. Y ahora, anunció con voz resonante, para presentar la ponencia principal de esta noche, una verdadera revolución en el diseño sostenible, demos la bienvenida a la mente maestra, la fundadora y CEO de Cimientos, la señora Elara Cifuentes. Hubo un instante de silencio confuso. ¿Cifuentes? ¿Cómo la empresa en quiebra? Y entonces, salí de detrás del telón. No llevaba un vestido de gala ostentoso. Llevaba un traje sastre de color marfil, elegante, poderoso y hecho a medida. Mi cabello, antes descuidado, estaba recogido en un moño sofisticado. Mi rostro, antes marcado por el dolor, ahora mostraba una serenidad y una confianza que no había tenido en 20 años. Caminé hacia el centro del escenario mientras mi nombre y mi título aparecían en la pantalla gigante detrás de mí. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio atónito. Busqué con la mirada la mesa de mi hija. La encontré. La copa de champaña que Dionisio se estaba llevando a los labios se detuvo a medio camino. La sonrisa de Jimena se congeló, y luego se desmoronó. Su rostro pasó del shock a la incredulidad, y finalmente, al blanco puro del pánico. La reina había regresado a su reino. Y el juicio estaba a punto de comenzar. Me paré frente al podio, sintiendo el calor de los reflectores sobre mi piel. Cientos de pares de ojos estaban fijos en mí, una mezcla de curiosidad, confusión, y en el caso de una mesa en particular, puro terror. Tomé una respiración profunda, no por nervios, sino para saborear el momento. El momento que había planeado durante 8 meses de trabajo incesante. Buenas noches, comencé, mi voz clara y firme, amplificada por los altavoces. Mi nombre es Elara Cifuentes. Y hace menos de un año, yo no era nadie. Un murmullo recorrió la sala. Continué, mi mirada barriendo la audiencia antes de detenerse, por un brevísimo instante, en Jimena. O, para ser más precisos, era alguien a quien el mundo había decidido que no valía nada. Era una viuda, una madre, una mujer de 38 años a la que le habían dicho que su tiempo ya había pasado, que su único valor residía en los recuerdos de un pasado que ya no existía. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran.
Sabía que en esa sala había docenas de mujeres que, en algún momento de sus vidas, se habían sentido exactamente así. Podía ver el reconocimiento en sus ojos. Me encontré en un lugar donde muchos se encuentran después de una pérdida, sola, sin recursos y con un futuro que parecía una página en blanco y aterradora. Me despojaron de mi hogar, de mi seguridad, de mi dignidad. Me enviaron a un lugar que simbolizaba el fracaso, un lugar destinado a ser mi tumba emocional. Detrás de mí, en la pantalla gigante, apareció una imagen. No era un gráfico de crecimiento de la empresa ni una demostración del software. Era una fotografía de alta resolución de la cabaña en Pine Creek, tomada el día que llegué. Se veía cada tabla podrida, cada teja rota, la ventana tapada con cartón. Era la imagen misma de la desolación. Esto, dije, señalando la imagen, es donde nació Cimientos. El silencio en la sala era ahora absoluto. Podías oír la caída de un alfiler. Porque en este lugar, que muchos considerarían basura, aprendí la lección más importante de mi vida. Aprendí que los cimientos más fuertes no están hechos de concreto y acero, sino de resiliencia. Aprendí que el verdadero valor no se encuentra en las cuentas bancarias ni en las mansiones, sino en las ideas, en la creatividad y en la inquebrantable voluntad de reconstruirse desde las cenizas. Caminé hacia el borde del escenario, mi voz volviéndose más apasionada. Cimientos, no es solo un software. Es una filosofía. Es la creencia de que podemos construir un futuro mejor, más sostenible, más inteligente. Es la prueba de que incluso desde el lugar más oscuro y olvidado, se puede levantar un imperio. Te pueden quitar todo lo que tienes, pero nunca podrán quitarte lo que eres, lo que sabes. Mi mirada se clavó directamente en la de Jimena. Su rostro era una máscara de horror. Estaba pálida como un fantasma, sus manos temblorosas aferradas al mantel de la mesa. Dionisio a su lado parecía que iba a vomitar. No había necesitado decir su nombre. No había necesitado contar la historia completa. Cada persona en esa sala que conocía a la familia Cifuentes, cada empresario, cada socialité, estaba conectando los puntos. La viuda desheredada. La hija heredera que derrochaba la fortuna. La humillación no era privada, era un espectáculo público. Hay personas que creen que pueden desechar a otras como si fueran objetos viejos, continué, mi voz ahora con un filo de acero. Creen que pueden arrojarte a una ruina y que te marchitarás y morirás. Pero se equivocan. La imagen de la cabaña se desvaneció y fue reemplazada por el logo brillante de Cimientos. No saben que a veces, ese lugar abandonado no es una tumba. Es un semillero. No saben que te han entregado, sin quererlo, la tierra más fértil del mundo. Y mientras ellos están ocupados celebrando en los escombros de lo que destruyeron, tú estás en silencio, plantando las semillas de tu regreso. Terminé mi discurso con una ovación atronadora. La gente se puso de pie. Inversores, competidores, todos aplaudían, no solo por el software, sino por la historia, por la mujer que tenían delante. Mientras agradecía con una inclinación de cabeza, vi a Jimena levantarse bruscamente de su silla y salir corriendo del salón, con Dionisio pisándole los talones. La humillación había sido completa. La exposición, total. Y la venganza, más dulce de lo que jamás había imaginado. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que el nombre de Cimientos y el mío estaban en boca de toda la comunidad empresarial. Recibimos ofertas de inversión que superaban los $100 millones. Firmamos contratos que aseguraban nuestro futuro por la próxima década. Me mudé de la cabaña a un penthouse en el edificio más moderno de la ciudad, un espacio que yo misma rediseñé usando mi propio software. De Jimena, no supe nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los rumores, sin embargo, corrían como la pólvora. Dionisio la había abandonado, no sin antes vaciar una de sus cuentas bancarias. Los acreedores la acosaban día y noche. La empresa de su padre, Cifuentes Innovations, finalmente se había declarado en bancarrota. El penthouse que había comprado estaba en proceso de embargo. La caída había sido tan rápida y brutal como el ascenso. Una tarde,
mientras revisaba unos planos con mi equipo de arquitectos, mi asistente, una joven brillante llamada Sofía, entró en mi oficina con una expresión incómoda. Señora Cifuentes, dijo en voz baja. Hay alguien en la recepción que insiste en verla. Dice que es su hija. Mi corazón no dio un vuelco. No sentí lástima. Solo una calma fría y distante. Dile que pase, respondí, sin levantar la vista de los planos. Cuando Jimena entró, apenas la reconocí. Se había ido la rubia platinada con ropa de diseñador. En su lugar, había una joven demacrada, con el pelo oscuro y mal teñido, mostrando las raíces. Llevaba unos jeans gastados y una camiseta que parecía haber dormido con ella. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban hinchados y rojos por el llanto, y rodeados de profundas ojeras. Se quedó de pie en medio de mi enorme oficina, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y desesperación. Parecía una niña perdida en un palacio. Mamá, dijo, su voz rota. Yo no respondí. Seguí observando mis planos, haciendo una pequeña anotación con mi pluma. La dejé esperar, de pie, en silencio. Quería que sintiera el peso de cada una de sus decisiones, el peso de la nueva dinámica de poder entre nosotras. Finalmente, levanté la vista. ¿Qué quieres, Jimena? Mi tono no era cruel, pero tampoco era cálido. Era el tono de un aseo dirigiéndose a un extraño. Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas. Necesito ayuda, sollozó. Lo he perdido todo. La casa, el dinero, todo. Me van a echar a la calle. Estoy sola. Se derrumbó, cayendo de rodillas sobre la alfombra persa. Por favor, mamá, por favor, ayúdame. Sé que no lo merezco. Sé que fui un monstruo contigo. Pero no tengo a nadie más. La observé arrodillada, una imagen que jamás habría creído posible. La joven que me había gritado, lárgate a vivir con los cerdos, ahora estaba en el suelo de mi oficina, suplicando. Me levanté lentamente de mi silla de cuero y caminé alrededor de mi escritorio hasta quedar de pie frente a ella. No le ofrecí mi mano para que se levantara. ¿Por qué debería ayudarte, Jimena?, pregunté, mi voz suave pero implacable. Cuando tú lo tenías todo y yo no tenía nada, ¿te importó mi bienestar? Cuando me arrojaste tus obras y te burlaste de mi dolor, ¿sentiste alguna compasión? Ella negó con la cabeza, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo. No, y me odio por eso. Cada día. Me odio. Me agaché, no para consolarla, sino para mirarla directamente a los ojos. El dinero no te hizo un monstruo, Jimena. Solo amplificó lo que ya estaba dentro de ti. La arrogancia, el egoísmo, la falta de empatía. Esas eran tus elecciones. Me levanté y volví a mi escritorio. Abrí un cajón y saqué un documento. Lo deslicé sobre la superficie de caoba pulida hacia ella. No voy a darte dinero, dije con firmeza. Darle dinero a alguien que no sabe su valor es como darle una pistola cargada a un niño. Ya vi lo que hiciste con 12 millones. No cometeré el mismo error. Ella levantó la vista, la esperanza muriendo en sus ojos. Pero, continué, te daré algo mucho más valioso. Te daré una oportunidad. Señalé el contrato sobre el escritorio. Voy a comprar tus deudas. Te daré un techo sobre tu cabeza, en un pequeño apartamento de empleados. A cambio, trabajarás para mí. Aquí, en Cimientos. Empezarás desde abajo. Archivando papeles, sirviendo café. Aprenderás lo que cuesta ganar cada peso. Y me pagarás, con tu trabajo, cada centavo que yo invierta en salvarte. Con intereses. Estos son los términos. O los tomas, o te vas. Ha pasado un año. Estoy de pie en el balcón de mi penthouse, observando cómo las luces de la ciudad empiezan a parpadear al anochecer. El aire es fresco y huele a éxito. Cimientos se ha convertido en un gigante de la industria, una empresa valorada en cientos de millones de dólares.
Hemos abierto oficinas en Nueva York y Londres. Mi sueño, el sueño que nació en una cabaña ruinosa, ahora es una realidad global. Mi vida es todo lo que una vez deseé y más. Tengo independencia, respeto y un poder que nunca imaginé. He viajado, he conocido a gente fascinante, he vuelto a dibujar, a diseñar, a crear. He recuperado a la Elara que se perdió hace casi 20 años. Jimena aceptó mis términos. No tenía otra opción. Los primeros meses fueron un infierno para ella. La vi luchar contra su orgullo, contra su pereza, contra la humillación de ser la hija de la jefa, que limpiaba las tazas de café. Hubo días en que pensé que renunciaría. Hubo días en que quise despedirla. Pero no lo hizo. Y yo no la despedí. Poco a poco, algo empezó a cambiar en ella. Dejó de quejarse. Empezó a llegar temprano y a irse tarde. La vi leyendo libros sobre gestión de proyectos, tomando cursos en línea por las noches. Empezó a hacer preguntas inteligentes en las reuniones. Pasó de archivar papeles a redactar informes, y de ahí a asistir en proyectos pequeños. Descubrió que tenía una mente para la logística, un talento que nunca supo que poseía porque siempre había estado demasiado ocupada gastando dinero. Nuestra relación no es la de una madre y una hija normales. No hay abrazos cálidos ni conversaciones triviales. Hay una distancia, una cicatriz que probablemente nunca desaparecerá del todo. Es una relación profesional, forjada en los términos de un contrato. Pero a veces, en una reunión, nuestras miradas se cruzan, y por un instante, veo un destello de algo más. Veo respeto. Y veo gratitud. Una gratitud silenciosa y dolorosamente ganada. Sé que nunca recuperaré a la niña que perdí, la niña que existía antes de que el dinero y la arrogancia la consumieran. Pero quizás, solo quizás, estoy ayudando a construir una mujer nueva, una mujer mejor, sobre las ruinas de la anterior. El viento de la noche agita mi cabello. Pienso en Leandro y en su plan desesperado. Un plan cruel, pero en última instancia, sabio. Nos conocía mejor de lo que nos conocíamos a nosotras mismas. Sabía que yo necesitaba ser empujada al abismo para aprender a volar. Y sabía que Jimena necesitaba perderlo todo para empezar a encontrar algo de valor real dentro de sí misma. Miro las luces de la ciudad, un tapiz brillante de millones de vidas, de millones de historias. La mía es solo una de ellas. La historia de una mujer a la que le quitaron todo y que, en el proceso, lo encontró todo. Encontré mi fuerza, mi propósito, mi voz. Pero para lograrlo, tuve que romper el corazón de mi propia hija y luego, pieza por pieza, enseñarle cómo empezar a repararlo. Me giro, como si estuviera hablando con ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final. Pienso en las decisiones que tomé, en la dureza de mis condiciones, en la nueva relación que tengo con mi hija. Y me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Puede una madre perdonar lo imperdonable, o es a veces la lección más dura la mayor muestra de amor? Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué creen que debería hacer ahora? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta.